Entonces, parotiditis, sarampión y rubiola. ¿Por qué avanzamos estos 3 virus en un solo tema? Porque existe una vacuna llamada triple viral que se aplica en nuestro país, llamada triple viral o vacuna SRP. ¿Qué significa SRP? ¿Qué es la S? Sarampión, La R rubiola y la P. y parotiditis. Ya. Por eso es que lo avanzamos en un mismo tema, sarampión, rubiola y parotiditis. Bueno, vamos a avanzar primero el virus de la parotiditis que produce la enfermedad llamada paperas. Entonces, muchos han sufrido la enfermedad de las paperas cuando eran niños y otros tal vez cuando eran jóvenes, la minoría. ¿Qué es las paperas o parotiditis? Es la inflamación de las glándulas parótidas, como vemos acá en la figura. Y es producida por un virus. Entonces, ¿qué es lo que se produce? La tumefacción, ¿no? De estas glándulas parótidas que puede ser unilateral, es decir, en un solo lado, o puede ser bilateral, en ambos lados, producido por el virus de la parotiditis. Es una virosis glandular, porque se inflama la glándula de las parótidas, denota tumefacción de las glándulas salivales o glándulas parótidas, bueno, localizado en una o ambas, es decir, uni o bilateral. ¿Quién la produce? El virus de la parotiditis, que pertenece a la familia Paramyxoviridae y género Paramyxovirus. Si ustedes se han fijado cuando hablamos de bacterias o virus, las familias siempre terminan en Viridae, Viridae, Enterobacteriaceae en las bacterias. Y los géneros terminan en Paramyxovirus, Enterovirus o Enterobacterias en el caso de las bacterias, ¿no? Es los géneros, ¿ya? Pero las familias en AE, siempre terminan en AE. El microorganismo, que es el virus de la parotiditis, tiene forma esférica, es un virus grande, mide de 90 a 300 nanómetros de diámetro, su simetría es helicoidal y contiene ARN como ácido nucleico. El único hospedero es el ser humano, aquí no existe reservorio animal tampoco. Y su periodo de incubación es de 1 a 3 semanas, 14 a 24 días. ¿Dónde se encuentra la fuente de infección? En la saliva de las personas enfermas o portadoras. Es decir, niño o persona que tenga parotiditis va a eliminar el virus a través de la saliva. Y va a contaminar el ambiente. Y a través de la vía aérea va a llegar al huésped susceptible, que es el sano, y va a ingresar a través del aparato respiratorio. Va a llegar a las células del aparato respiratorio donde ingresan y se produce una activa replicación de este virus. Luego pasa a la sangre y se produce la viremia. Y a través de la sangre puede llegar a otros órganos fuera del aparato respiratorio, que pueden ser los testículos, produciendo orquioepididimitis, al páncreas, produciendo pancreatitis, al sistema nervioso central, produciendo meningitis, este es otro virus que produce meningoencefalitis, meningitis virales, y a las glándulas salivales produciendo la parotiditis, ¿ya? Bueno, el ser humano, ya dijimos, es el único huésped natural, ya lo dijimos, por contacto directo a través de las secreciones respiratorias, la vía de transmisión es la respiratoria y la fuente de infección son las gotitas de saliva. Bueno, ¿en quiénes se presenta más? En los niños de 5 hasta los 15 años. También existen casos, la minoría, en menores de 4 años y también en mayores de 40 años, ¿no? Se presenta más en los hombres por factor genético. Y una vez que se enferma con paperas o virus de la parotiditis, entonces se deja inmunidad para toda la vida en forma natural por haber sufrido la enfermedad. Entonces, una sola vez se enferma de parotiditis. ¿Cómo es el cuadro clínico? Bueno, como en toda infección viral, hay
hay pacientes que son asintomáticos. El 30 al 40% son asintomáticos. Y del 60 al 70%, o sea, la mayoría presentan algún signo, ¿no? Dependiendo, ya dijimos, de la carga viral, del estado inmunológico del paciente. El virus es infectante 6 días antes de presentarse el cuadro clínico hasta 9 días después del cuadro clínico. O sea, puede infectar en un periodo grande de tiempo, por eso es que se producen las epidemias en los colegios y en las guarderías, ¿no? Bueno, el cuadro más común que se presenta es este cuadro clínico, que es la parotiditis, ¿no? Donde, como todas las infecciones virales, hay un periodo prodrómico que es inespecífico, que dura de 1 a 3 días, donde presenta parecido a cualquier síndrome gripal, anorexia, cefaleas, febrículas que no llegan a más de 37,5, malestar general, astenia, ¿no? Ya luego aparece el periodo de estado, donde ya hay fiebre de 38 a 39 grados centígrados y ya se observa el signo de la tumefacción unilateral o bilateral de las glándulas parótidas. Y con dolor, se presenta odinofagia, dolor al tragar, sobre todo alimentos ácidos como los cítricos o los picantes o alimentos condimentados. Después de 1 a 4 días se observa este agrandamiento de las glándulas parótidas, ¿no? Es progresivo y el máximo alcanza al 8º día y puede permanecer este agrandamiento de las glándulas parótidas hasta 2 semanas. Y la fiebre puede ser variable, durar de 1 a 6 días. Y, como les decía, el dolor intenso al pasar los alimentos, sobre todo cuando son ácidos o muy condimentados. Pero también pueden presentarse otros cuadros clínicos fuera de la parotiditis o de la inflamación de las glándulas parótidas o paperas. Ya hemos dicho que a través de la sangre puede llegar al sistema nervioso central y producir cuadros de meningoencefalitis, o puede llegar a los testículos y producir cuadros de orquioepididimitis en los varoncitos, o a los ovarios en las niñas producir ovaritis, o al páncreas producir pancreatitis, o también puede producir una parotiditis recurrente. Vamos a ir describiendo cómo son cada uno de estos cuadros. En el caso de que llegue al sistema nervioso central, se va a producir una meningoencefalitis en el 10% de los casos. Hemos dicho que la mayoría era parotiditis. Luego de 3 a 10 días se puede presentar signos de meningoencefalitis, como ser cefalea intensa, náuseas, vómitos, fiebre, y los signos meningios, ¿no? Que pueden ser convulsiones, alteración del estado de la conciencia o crisis convulsivas. El 30 al 50% dice que ocurren en los escolares por el mecanismo de transmisión, que es a través de aire contaminado con la fuente de infección, que son las gotitas de saliva de personas enfermas o portadoras. Si sacamos líquido cefalorraquídeo a estos pacientes, vamos a observar que es ligeramente opalescente, con un 70 a 95% de predominio de mononucleares, como en todo proceso viral. Predominio de linfocitos, que son mononucleares, ¿no? Y las proteínas van a estar entre 45 a 100. La glucosa generalmente no se altera, no es como en las meningitis bacterianas, que hay hipoglucorraquia marcada y hiperproteinorraquia. Otro órgano que se afecta son los testículos. En el 30 a 38% de los postpuberales, o sea, de los que han pasado la pubertad. Entonces, evoluciona durante la primera semana. Como vemos aquí en la figura, hay una inflamación de los testículos que puede ser uni o bilateral. En este caso vemos que es bilateral. Ambos testículos se encuentran inflamados. Hay fiebre, náuseas, vómitos y ese signo que es la hipersensibilidad y la inflamación de los testículos. Otro órgano afectado puede ser el páncreas, que es menos frecuente, hay un dolor en el epigastrio, hay náuseas, vómitos, pero la evolución es benigna 3 a 7 días después. ¿Cómo podemos ver que es una pancreatitis? Con una prueba de laboratorio que es la
la detección de la enzima llamada amilasa, ¿no? Cuando vemos que la amilasa está aumentada en sus valores, puede haber una afección del páncreas, debida a muchas causas, pero en este caso es al virus de la parotiditis. En las niñas, los ovarios, es infrecuente. En el 7% de las niñas, el ovario se pone agrandado, liso, edematoso, móvil. Esto no lo podemos ver, ¿no? Entonces hay que hacer una ecografía y con una valoración del ginecólogo. Bueno, y las complicaciones que se pueden presentar después de una infección por el virus de la parotiditis. Es una encefalitis posinfecciosa. Generalmente aparecen estos cuadros en la fase aguda. Y es benigno este cuadro y el tratamiento debe ser de los síntomas. Lo más grave es la esterilidad que se puede presentar en un pequeño porcentaje, sobre todo en aquellos que sufren la orquioepididimitis. En el 0 a 2% de los casos se puede presentar una esterilidad, ¿no? Sobre todo en aquellos niños que sufren de una orquioepididimitis bilateral en ambos testículos. Por eso es que se dice que cuando los niños sufren de paperas o parotiditis deben guardar absoluto reposo, no estar brincando, no estar porque se pueden inflamar los testículos y se puede llevar en el 0 a 2% de los casos a un cuadro de esterilidad. En el caso de meningoencefalitis también se puede producir sordera. Es rara, pero se puede producir una sordera que puede ser reversible, ¿no? No es permanente, ¿no? Hacia la segunda semana de resuelta la parotiditis, el niño puede perder los síntomas, puede perder el oído, solamente en uno de los oídos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico clínico es evidente. Los signos y síntomas tras una exploración física es sumamente evidente, ¿no? Pero también si tenemos las condiciones para hacer diagnóstico laboratorial, es muy importante. El virus se puede aislar desde 2 días antes del cuadro clínico a través del cultivo de la saliva o del líquido cefalorraquídeo, o de la sangre o de la orina, que es donde se encuentra el virus, ¿no? Se hace el cultivo en células vivas, como el embrión de pollo, en células humanas o en riñón de mono. También se puede hacer una PCR si se tiene las condiciones, ¿no? ¿Cómo es el pronóstico de esta infección? Si da paperas o parotiditis en la infancia, es de pronóstico excelente. Queda inmunizado para toda la vida, ¿no? Siempre que se tenga el cuidado de hacer un tratamiento eficaz. Confiere inmunidad permanente, no se enferma más. En el caso de que una mujer embarazada se infecte con el virus de la parotiditis, hay la probabilidad de una muerte fetal, sobre todo si esto ocurre en el primer trimestre de embarazo, donde hay un periodo de organogénesis. Cuando es en el segundo trimestre de embarazo la infección, hay el riesgo de que el niño nazca con bajo peso al nacer. Bueno, en el caso del tratamiento ya hemos dicho que no hay un antiviral específico que destruya el virus, solamente tratamiento sintomático. Si el niño tiene fiebre, un antifebril. Si el niño tiene dolor, un analgésico. Si el niño tiene un antiinflamatorio, ¿no? Reposo en la fase aguda para evitar complicaciones del cuadro, ¿no? Compresas frías y tibias en las parótidas que están inflamadas. Evitar la alimentación debe ser sana, evitar los cítricos y las sustancias ácidas. Si la afección se ha producido a nivel del páncreas, entonces el manejo debe ser sintomático. La orquioepididimitis se hace el tratamiento con corticoides como la prednisona, la hidrocortisona para desinflamar los testículos, ¿no? Y evitar la secuela de la esterilidad. Bueno, la prevención. Se dice que una madre que ha enfermado de parotiditis puede pasar los anticuerpos, al igual que de otras enfermedades, al bebé hasta los 6 meses. Se mantienen hasta los 6 meses de vida, el niño tiene anticuerpos de la madre. Bueno, la prevención más importante es a través de la vacuna SRP, que es sarampión, rubiola o parotiditis, llamada también triple viral, ¿no?
También existe vacuna en forma sola contra el virus de la parotiditis, pero esa no es gratuita, esa se compra. En nuestro país la que funciona es la SRP, junto con sarampión y rubéola. Bueno, se aplica al segundo y al cuarto, cuarto y sexto mes de vida, ¿no? Y eso sería el virus de la parotiditis. Ahora vamos a ver el virus del sarampión. Bueno, el virus del sarampión es la que produce la enfermedad endemoepidémica llamada sarampión, que como ustedes saben, se manifiesta por un signo clínico característico, que es el exantema que aparece en la piel, como vemos ahí en la figura. Pero es un exantema característico, que vamos a describir a continuación, el sarampión. Sarampión hay en nuestro país, pero está controlado. El sarampión es similar a la varicela, pero la varicela produce mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. El sarampión produce solo mácula, pápula y costra, no vesícula ni pústula, ¿ya? La varicela es enfermedad benigna. El sarampión puede complicarse, hay cuadros que se complican, por eso es que el sarampión, cuando hay algún caso sospechoso de sarampión, hay que denunciarlo obligatoriamente, es una enfermedad de declaración obligatoria a las autoridades de salud. ¿Por qué? Porque se puede complicar y producir la muerte de los niños, ¿no? Es una infección aguda caracterizada por al principio se presenta un periodo pseudogripal, fiebre, tos, coriza nasal, o sea, rinorrea, aumento de la secreción nasal, conjuntivitis, y luego aparece el exantema, que vemos aquí en la figura, que es máculo-papular, mácula y pápula, y se observa también un enantema. ¿Qué es enantema? Dentro de la mucosa bucal, si se sospecha de sarampión o se observa un niño con exantema, hay que hacerle abrir la boca y ver si hay unas manchas blanquecinas llamadas manchas de Koplik, que es característico del sarampión. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo son esas manchas de Koplik. Es patognomónico del sarampión. Bueno, el sarampión presenta un periodo de incubación que dura entre 7 a 18 días. O sea, una semana después de haber estado en contacto con un niño que tiene sarampión, recién se pueden empezar a manifestar los síntomas. Se observan 9 a 11 días después de la exposición. ¿Qué son los primeros síntomas? Inespecíficos: tos, rinitis, conjuntivitis, fiebre y fotofobia, parecido a cualquier virus. La infectividad de esta enfermedad es máxima a lo largo de este periodo que es inespecífico. O sea, es más contagiosa la enfermedad. Luego, después de 1 a 3 días de la enfermedad, aparecen las típicas lesiones, que es el exantema, y el enantema, que son las manchas de Koplik. Estas lesiones en la boca persisten por 24 a 48 horas. Eso es diagnóstico de sarampión. Estas son las manchas de Koplik. Hacemos abrir la boca del niño y vemos estas manchas blanquecinas que son características del sarampión, llamadas manchas de Koplik, ¿no? Estas manchas de Koplik son características y aparecen entre las 12 y 24 horas de la aparición de estas manchas de Koplik. Recién se manifiesta el exantema del sarampión. El exantema son estas manchas que son máculas y pápulas que aparecen en la cara, pero generalmente detrás de las orejas, debajo de las orejas, es donde empieza el sarampión, el exantema del sarampión. El primero al tercer día aparece en la cara y después va bajando por el tronco, miembros superiores, inferiores. Y el tercer día ya aparece en todo el cuerpo. ¿Cómo es la característica de este exantema? Es máculo, papuloso y suele ser muy extenso. El primer día aparece así en la cara y el tercer día, el primer día no hay nada en las extremidades inferiores ni en el tronco, una que otra mácula, pápula.
El tercer día recién aparece en las extremidades y en la cara se intensifica. Lo característico del sarampión son que estas máculas y pápulas se reúnen y forman manchas más grandes. Eso es lo característico del sarampión, ¿no? ¿Cómo se produce la infección? Existe una puerta de entrada, o sea, el virus se encuentra en el aire y entonces en la persona enferma, en la persona susceptible de la infección, en la sana, ingresa a través de la orofaringe y la conjuntiva del ojo. Ingresa al aparato respiratorio superior, donde se produce la replicación o multiplicación en estas células del epitelio respiratorio superior. De ahí pasa a la sangre, donde se produce una viremia primaria, ¿no? A través de la sangre llega a los leucocitos, especialmente a las células del sistema retículo endotelial, donde se produce una segunda replicación del virus. De ahí se liberan los virus nuevamente a la sangre, produciendo una viremia secundaria. Estos virus logran desarrollarse en los macrófagos y los linfocitos y de ahí pasan a la mucosa respiratoria, donde se inician los síntomas con el periodo catarral, que es la rinorrea, la eliminación de moco del paciente y luego recién aparece la erupción, ya sea el enantema en las manchas de Koplik o el exantema en la piel, ¿no? Y luego con ese paciente que ya está con el exantema, contamina el ambiente con los virus suspendidos en el aire e ingresan a otra persona sana y continúa el ciclo tal como lo hemos visto. Este sarampión se puede manifestar de diversas formas, al igual que cualquier infección viral o bacteriana. No todas las personas desarrollan el cuadro típico. Si el virus afecta a los linfocitos B, se produce el típico exantema que acabamos de describir. Cuando afecta a los linfocitos T, se produce un cuadro grave llamado neumonía de Hedge. Por eso es que el sarampión es grave, puede producir en algunos pacientes este cuadro de neumonía de Hedge, que es de curso fatal. Entonces, ¿cuáles son los cuadros clínicos? ¿Cómo se manifiesta el sarampión? El típico sarampión es el que hemos descrito, que después de un periodo de incubación de 10 a 10 días, de haber ingresado el virus a través de la mucosa respiratoria, sufre la replicación en las vías respiratorias, a través de la sangre pasa al sistema retículo endotelial, donde sufre un segundo periodo de replicación, y luego va a la mucosa respiratoria, donde se manifiesta el estado prodrómico de la enfermedad, que dura 4 días con un periodo catarral, con fiebre, estornudos, conjuntivitis, rinorrea, aparece un resfrío. Luego va hacia la piel, hacia la mucosa respiratoria, donde se produce el enantema bucal, que son las manchas de Koplik, y el exantema, característico del sarampión típico. Pero también hay un porcentaje de pacientes que no presentan estos signos típicos, sino se presenta en forma leve o atípica. Entonces, si ustedes les pregunto, ¿alguno de ustedes ha sufrido el sarampión? No, a mí nunca me ha dado. De repente han sufrido esta forma leve o atípica, que es un cuadro que da fiebre, pero pueden faltar el enantema, el exantema, pero si me hacen un diagnóstico de serológico y yo puedo detectar anticuerpos contra el virus del sarampión, ¿qué quiere decir? Que he sufrido de sarampión, ¿no? En una forma atípica, sin signos y síntomas típicos de la enfermedad. Y ya dijimos, en un porcentaje pequeño cuando afecta a los linfocitos T, se produce el sarampión grave, que generalmente es en pacientes desnutridos o que tienen alguna inmunodeficiencia, un sistema inmunodeprimido, ¿no? Que se presenta la neumonía de Hedge, que es de curso fatal. Esas son las 3 formas en las cuales se puede manifestar el sarampión. Ahora, yo les decía que el sarampión,
uno de los signos típicos es el exantema. Además del enantema, que son las manchas de Koplik en la mucosa bucal, el exantema que se observa en la piel se presenta en la siguiente forma, lo cual nos permite diferenciar de otras enfermedades exantemáticas como el sarampión, como la varicela, como la rubeola, que vamos a ver a continuación. Chicos, el primer día aparece el exantema. Aquí tenemos el primer día, ya dijimos, en la cara y detrás de las orejas, ¿no? El primer día aparecen las manchas de Koplik en la mucosa bucal, pero no aparece el exantema, estas máculas y pápulas, en el resto del organismo, no aparecen en extremidades inferiores y muy poco en el tronco y las extremidades superiores, generalmente la cara. Al tercer día ya el paciente aparece estas máculas y pápulas confluyentes. ¿Qué quiere decir? Que se reúnen. Por lo tanto, en la cara aparecen unas manchas grandes y ya se llena todo el cuerpo, pero menos en las extremidades inferiores y posteriores. Luego aparecen las manchas de Koplik, que ya dijimos, son puntos blancos en la mucosa bucal, se llama enantema. Este es el exantema característico, entonces son las manchas de Koplik, lo característico, el exantema máculo-papulomatoso, que confluyen haciendo al tercer día mucho más grandes este exantema en la parte de la cara y la conjuntivitis, característico del sarampión. Miren cómo en la cara confluyen estas manchas haciendo más grande el exantema. ¿Qué características tiene este sarampión? Ya dijimos que deja inmunidad para toda la vida. Paciente que se ha enfermado de sarampión puede tener la inmunidad en forma natural por la enfermedad, ¿ya? Y ya no se enferma más. La puerta de entrada, ya dijimos, es la rinofaringe o la vía conjuntival. Por eso es que es muy común que se aparezca en lugares donde hay hacinamiento, como en las clases, en los colegios, en las guarderías, ¿no? El agente causal es el virus del sarampión, que pertenece al género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. El periodo de contagiosidad es desde el inicio, en el periodo prodrómico, hasta 5 días después del exantema. Deja inmunidad para toda la vida, y la madre puede pasar, la madre que tiene anticuerpos contra el sarampión, que ha enfermado de sarampión alguna vez en su vida, puede dejar inmunidad al niño, puede pasar a través del cordón umbilical o vía transplacentaria, y la cual se mantiene en el niño hasta los 6 meses. Por lo tanto, un niño antes de los 6 meses de vida no se enferma de sarampión porque tiene anticuerpos de la madre. Las complicaciones, ya dijimos, son varias: la neumonía de Hedge, la bronquitis, otitis por complicaciones bacterianas, o también puede haber complicaciones en el sistema nervioso central como encefalitis, panencefalitis, esclerosante, pero en 1 cada 1000 casos, ¿no? Es muy raro. El diagnóstico generalmente es clínico, ¿no? El cuadro clínico típico del sarampión, que ya hemos dicho que se presenta el exantema, el enantema, y con un inicio de un periodo gripal, con rinorrea, ¿no? La conjuntivitis. El diagnóstico laboratorial, si tenemos acceso a un laboratorio de virología, hay que hacer el cultivo del virus en células vivas o bien la serología para confirmación diagnóstica, ¿no? Generalmente el diagnóstico es clínico y epidemiológico. Si un niño en una clase presenta sarampión y es diagnosticado clínicamente, el segundo, el tercero, el cuarto que presenta con la misma signo-sintomatología por nexo epidemiológico, decimos es sarampión, ¿no? La profilaxis, ya dijimos, la vacuna triple viral, rubiola, sarampión, al año de vida, ¿no? Al año de vida. Perdón, creo que dije en la anterior clase que la parotiditis era al segundo, cuarto y sexto mes de vida, no me acuerdo. Pero si he dicho eso, me equivoqué. La triple viral se coloca al año de vida para cubrir rubiola, sarampión y parotiditis. Y por último tenemos al virus de la rubeola.
Este virus de la rubiola produce también la enfermedad llamada rubiola, que en otros países se llama alfombrilla, se llama también sarampión alemán, porque para el exantema es parecido, aunque con algunas diferencias que ya lo vamos a ver. Es más leve que el sarampión, no dura tanto como el sarampión. Este es un exantema que puede durar 3 días. El virus se llama virus de la rubiola y es un virus ARN, pertenece a la familia Togaviridae y el género es rubivirus. La rubiola es una enfermedad viral benigna cuando da en los niños, pero es complicada cuando da en las embarazadas. Cuando uno no ha sufrido de rubiola en la infancia y cuando está embarazada, recién se enferma, es peligroso que se produzca el síndrome de rubiola congénita, sobre todo cuando se produce la enfermedad en el primer trimestre del embarazo. Bueno, en los niños produce una enfermedad viral benigna que es febril, que se caracteriza por esa erupción también, ese exantema que es máculo papular, pero aquí no es como en el sarampión que se juntan después del tercer día, las máculas y pápulas. Aquí es difuso, puntiforme, ¿no? Uno aquí, otro allá, es difuso. Eso es, por eso está con mayúscula ahí, para diferenciar del sarampión. La erupción de la rubiola es el aspecto puntiforme de las máculas, la que las diferencia de la escarlatina, de la rubiola, o que es del sarampión, de la varicela, ¿no? El agente infeccioso, ya dijimos, es el virus de la rubiola, género rubivirus, de la familia Togaviridae. El único reservorio es el hombre, es de distribución mundial, y el modo de transmisión es exactamente el mismo que el virus del sarampión. El virus se encuentra en el ambiente e ingresa por vía respiratoria. El periodo de incubación es de 14 a 23 días después de haber estado en contacto, después de que el virus ingrese por la vía respiratoria. El periodo de transmisibilidad es de una semana antes del comienzo de los síntomas hasta la desaparición de la erupción. O sea, es grande el periodo de transmisibilidad. Cualquiera puede enfermarse de rubiola, la susceptibilidad es universal. Y la inmunidad, ¿cómo quedamos inmunes? En forma natural por haber enfermado de rubiola, o porque nos han vacunado en forma adquirida, ¿no? O por los anticuerpos maternos, los primeros 6 meses de vida del paciente, del niño recién nacido. El diagnóstico generalmente es clínico y epidemiológico, por nexo epidemiológico. Si hay un niño que sufre de rubiola, entonces, si aparece otro con la misma sintomatología, por nexo epidemiológico decimos es rubiola. El diagnóstico laboratorial, ya sabemos que en las enfermedades virales es complicado, porque no existe un diagnóstico directo de hacer el cultivo celular en células vivas, ¿no? O las pruebas indirectas buscando anticuerpos. Bueno, ¿cómo es la puerta de entrada? La epidemiología de la infección es la vía aérea, ¿no? La vía aérea donde el virus se multiplica en las células del aparato respiratorio superior, de ahí el virus en gran cantidad llega a los ganglios, de ahí pasa a la sangre porque se produce un estado de viremia y de ahí va nuevamente el virus a localizarse en la piel para producir el exantema característico y a la mucosa respiratoria. Entonces, ¿cómo se produce? ¿Qué tipos de cuadros clínicos se producen? Así como en el sarampión, había el sarampión típico y el sarampión leve o atípico o la neumonía de Hedge en los pacientes inmunodeprimidos, aquí también hay diferentes cuadros. Tenemos la rubiola postnatal, que es la que da a cualquier persona, sea niño, mujer o hombre, que no esté embarazado. Esta es una enfermedad benigna que deja inmunidad para toda la vida. Más bien es mejor enfermar en esta etapa para que no nos enfermemos después cuando se esté embarazada en las mujeres. El síndrome de rubiola congénita se produce en la gestante, que se infecta por haberse puesto en contacto con su hijo que tenga rubiola cuando está embarazada.
sobre todo en el primer trimestre de embarazo es lo más peligroso porque se está produciendo la embriogénesis, ¿no? El virus atraviesa la placenta y puede producir anomalías congénitas. Vamos a ver primero cómo se produce la rubiola postnatal, es decir, no en la embarazada. En los niños, o sea, la rubiola que se produce en los niños, en los hombres o en las mujeres no embarazadas. El periodo prodrómico, que dura 24 a 48 horas, como el virus llega al aparato respiratorio, se produce igual que el sarampión, síntomas catarrales. Y lo más característico es la adenitis retroauricular, cervical, posterior y suboccipital, es decir, inflamación de los ganglios cervicales, suboccipitales, retroauriculares, se inflaman los ganglios y eso dura todo el periodo de la rubiola. Eso es lo característico de la rubiola, ¿ya? Y la fiebre que se presenta en cualquier infección viral. Luego aparece el periodo exantemático, el exantema en la piel, que dura poco tiempo, menos que el sarampión, 3 o 4 días. Sigue la fiebre, pero este exantema, como dijimos, se inicia también detrás de las orejas y en la cara, igual que el sarampión, igual que la varicela. Pero lo característico es que estas máculas y pápulas no tienden a juntarse, no tienden a confluir, quedan en forma puntiforme. Y en todo este periodo persisten la inflamación de los ganglios, es decir, las adenopatías. Entonces, aquí tenemos cómo se presenta la rubiola. Hemos visto lo mismo del sarampión. El primer día aparece el exantema maculopapular, pero detrás de las orejas y la cara. Y el tronco es un exantema discreto. En las extremidades inferiores no aparece nada. Aquí es igual que el sarampión. Pero ya el tercer día se diferencia del sarampión. El tercer día, el sarampión, hemos visto que peor se exacerba el exantema en la cara, se reúnen, confluyen las máculas y pápulas. Aquí, el tercer día en la rubiola, desaparecen las máculas y pápulas y aparecen en forma puntiforme en las extremidades superiores e inferiores y una que otra en el tronco. ¿Ya? Esa es la diferencia. Observar el tercer día del exantema en el niño. Si desaparecen en la cara es rubiola. Si más bien se exacerba y aparecen más acentuadas las máculas y pápulas en la cara es sarampión, ¿no? Ahí tenemos las características de la rubiola. Bueno, y ese es la rubiola que se manifiesta en los niños, en las mujeres no embarazadas y en los hombres. Ahora, ¿cómo es la rubiola congénita? Depende de en qué mes de embarazo la paciente se infectó. Es más grave en el primer trimestre de embarazo, porque es la organogénesis. El niño puede aparecer con afecciones en el sistema nervioso. Entonces, ese niño puede nacer con sordera y sobre todo con microcefalia, no ha desarrollado su cerebro. Por lo tanto, nace con retraso mental. O la afección también puede ser a nivel de los ojos. Ese niño nace con cataratas o con glaucoma, que es un aumento de la presión a nivel ocular. O con afecciones al sistema, en el aparato cardiocirculatorio, aparecen cardiopatías, ¿no? Cuando afecta al segundo trimestre, es menos peligroso. ¿Por qué? Porque 1 de cada 2.000 casos puede afectar al sistema nervioso y ese niño nacer con sordera. Y en otros casos se puede presentar hepatitis o anemia hemolítica o púrpura trombocitopénica en el segundo trimestre. Ya en el tercer trimestre ya es muy raro que afecte, ¿no? Entonces, en el primer trimestre ya hemos dicho que los síntomas en el recién nacido son en el sistema nervioso, en los ojos y en el corazón. Entonces, ¿qué se produce en el sistema nervioso? Ya hemos dicho microcefalia. No hay desarrollo del cerebro y el niño presenta retardo mental, encefalitis, meningitis.
En los ojos puede aparecer glaucoma, retinitis o las cataratas, que son las pupilas opacas, ¿no? Y en los defectos cardíacos, en las alteraciones cardíacas, hay el conducto entre aurícula y aurícula persistente, ¿no? Y la estenosis, se cierra la arteria pulmonar. Esas son las lesiones que aparecen en los recién nacidos. Microcefalia, alteraciones en el corazón y las cataratas y el glaucoma. Esa es la catarata, ¿no? Esa lámina que aparece en el ojo. Esa es la microcefalia. Este es el tamaño normal de la cabeza y en la microcefalia no desarrolla el cerebro y hay retardo mental. Según estudios, dice un 25% de los bebés cuyas madres adquieren la rubéola durante el primer trimestre de embarazo nacen con uno o más defectos de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que no todos. Gracias a Dios, solo el 25%. Por eso, cuando hay una mujer embarazada y hay un niño que está con rubéola o sospecha de rubéola, hay que llevarla a vivir a otro lado para evitar este síndrome de rubéola congénita. Este es un estudio que se hizo en la maternidad en el año 2000 a 2004. A todas las embarazadas se sacó suero y se vio si tenían anticuerpos, ¿no? IgG, que son los anticuerpos protectores contra cualquier enfermedad. Y se vio que en un 90% de los casos dio IgG positiva y solamente en un 9,30% de los casos no tenían anticuerpos IgG. Esto es buen pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que el 90% de las embarazadas ya tenía anticuerpos, por lo tanto, si se enfermaba durante el primer trimestre, no había riesgo de infección al bebé. En cambio, este 9% de embarazadas que no tenían anticuerpos tenían el riesgo de infectarse con rubéola congénita, ¿no? El diagnóstico es igual que cualquier infección viral. Métodos directos en la primera semana de la infección, cultivo celular en células vivas o PCR, y los indirectos mediante serología. El pronóstico, si uno se enferma en la infancia, el pronóstico es bueno, pero en la rubéola congénita depende en qué periodo del trimestre se haya infectado. Ya hemos dicho las consecuencias. El tratamiento, como de cualquier infección viral, es sintomático. Paracetamol, amantadina para inhibir la replicación del virus o paracetamol para la fiebre, el interferón y la isoprinosina se dice que inhiben la replicación viral. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades exantemáticas, como dijimos, el sarampión o la escarlatina, o también alguna erupción que producen algunos medicamentos por alergias o alguna dermatitis alérgica que también producen estos exantemas. Aquí tenemos alguna diferenciación entre sarampión y rubéola. Fíjense la fiebre. La fiebre es más alta, que puede llevar a 40 grados en el sarampión durante los primeros días, siendo más típico en el cuarto al quinto día y después baja. En la rubéola no hay fiebre, llega a 38, son febrículas que puede llegar a 38 grados. El exantema se mantiene más en el sarampión que en la rubéola. Estos son los días de la enfermedad. Y ya hemos dicho que el exantema es diferente. En el sarampión son manchas que tienden a confluir y que al tercer día de la enfermedad se vuelven mucho más grandes. En cambio, en la cara. En cambio, en la rubéola desaparecen al tercer día y son puntiformes. Las manchas de Koplik es característico solo en el sarampión. En cambio, la adenitis, que es la inflamación de los ganglios, sobre todo en la rubéola, en todo el periodo de la infección. Conjuntivitis en el sarampión, en la rubéola, fíjense poco. El malestar es tanto en el sarampión como en cualquier infección viral. Tos se presenta en el sarampión durante todo el periodo de la enfermedad y coriza en la rubéola, que es la secreción nasal, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos casos de varicela, mácula, pápula, vesícula, pústula, como vemos aquí en este caso, llena de pus, que no se presenta ni en el sarampión ni en la rubéola, y la costra, ¿no? Esa es la varicela, el sarampión, mácula, pápula, que tienden a confluir en el tercer día de la infección.
y en la rubiola que son puntiformes, ¿no? Esto es una varicela. Hay máculas, hay pápulas, hay vesículas y hay costras, pústulas y costras, ¿no? Eso es una varicela. ¿Cómo es la profilaxis de la rubiola? Ya hemos dicho, en el primer año de vida, la vacuna triple viral, pero para evitar el síndrome de rubiola congénita en las mujeres en edad fértil, solamente se pone la vacuna para la rubiola entre los 15 hasta los 39 años de edad, ¿no? Bueno, chicos, con esto hemos dejado ya